Hola amigos del canal Conciencia Cósmica, es una alegría para nosotros que estén de nuevo aquí. Hoy conectamos con José Matías Frías, conectamos desde Madrid, España. José Matías se presenta como un explorador de conciencia, como un investigador de conciencia, y queremos nosotros compartir el gran conocimiento que él ha podido adquirir a través de estas investigaciones. Es importante que cuando nosotros mencionamos explorador de conciencia, tengamos ya una idea muy clara de que toda esta información que nosotros vamos a transmitir, no solamente en esta emisión, sino en varias, porque ya es un trabajo que hemos venido planeando con anterioridad, tiene un propósito muy puntual, que es aperturar nuestra conciencia, abrir nuestra conciencia. José Matías, muchas gracias por haber aceptado la invitación al canal Conciencia Cósmica. Bienvenido. Gracias a ti, Marta, por invitarme a participar en este bonito trabajo que desarrollas. Bueno, José Matías, hablemos un poco sobre ti, sobre de dónde sale esta información que vamos a empezar a compartir y cómo empieza ese camino del despertar de la conciencia de manera individual. Pues, bueno, yo recuerdo haber estado siempre interesado en estas temáticas. Lo que sucede es que, bueno, debido a la edad que tengo y a la época en la que encarné en la Tierra esta vez, pues llegué en una época que era bastante densa. Yo nací a primeros de los años 60 y en aquella época vivía en España bueno, vivo en Madrid desde siempre y aquella España era una España muy oscura, era una España muy pesada, era bastante aburrida. En aquella época España pues vivía bajo una dictadura de estilo franquista, bueno, era el general Franco que gobernaba en España, pero el ambiente era un ambiente muy pesado. Estaba toda la espiritualidad, toda la religiosidad, todo este tipo de pensamiento estaba mal visto, e incluso pocos años antes de que yo fuera adolescente, para comprar cualquier libro relacionado con estos temas, ya fuera sencillamente un libro de astrología, fíjate cosa tan simple, había que comprarlo a escondidas y solamente te lo vendían si sabían que eras una persona, digamos, de fiar, porque había libreros que estaban definitivamente detenidos inmediatamente que vendieran esto a cualquier persona. O sea, imagínate el punto de arranque que hubo para mí y para otra gente como yo aquí en España en aquel tiempo. Era muy duro. Pero sin embargo, desde muy joven, estamos hablando de 13, 14 años, yo me sentí muy interesado y muy inclinado por estas cuestiones. Evidentemente, lo primero que hice pues, fue interesarme en astrología, alquimia y demás. Y bueno, pues a través de la alquimia fui desarrollando ciertos aprendizajes. Luego me interesé también por el tema, digamos, galáctico. En aquella época había bastantes libros, se puso muy de moda además hablar de ovnis, de apariciones de ovnis y demás. Y yo no entendía que no hubiera un contacto con civilizaciones que yo entendía que había en el universo. Y poco a poco este contacto fue llegando a través de diversos medios y me fui interesando por todas estas cuestiones y fui acumulando, digamos, información, conocimientos y demás. Bueno, esa información que nos vas a compartir, ¿tú la extraes de tu experiencia? Bueno, hay cosas que proceden. Me resulta un poco difícil explicar cómo percibo la información. Yo creo que el universo nos habla. Vamos, no es que lo crea, es que lo he podido comprobar a lo largo del tiempo y de los años. El universo nos habla y nos habla continuamente. Somos luz y la luz es información fundamentalmente. Lo que hacemos es tener experiencias, es vivir desde ciertas experiencias que vamos acumulando. Estas experiencias crean como una línea de vida, una línea de pensamiento y nos van encauzando hacia el espacio en el que nuestro ser quiere que nos encontremos.
hemos venido para eso y hemos encarnado para eso. Lo más difícil, lógicamente, es despertar, porque cuando cruzamos la frontera entre la cuarta y la quinta dimensión, se extiende el famoso velo que nos separa. Hoy en día, cada vez más gente joven, sobre todo, nace con ese velo muy tenue o sin velo. Y entonces no solamente ven el mundo físico, sino que ven el campo energético que los rodea con mucha claridad. Pero nosotros, los que encarnamos antes y los que veníamos con la tarea de abrir estos espacios, realmente no lo acabamos de ver. Es poca la gente que consigue realmente aperturar su conciencia hasta poder percibir los campos energéticos. A veces se intuyen, pero siempre, si te depuras un poco, si te refinas, siempre se sienten. Entonces, cuando veo que el universo habla, yo presto atención. Y es ahí donde se produce como una especie de conexión, una especie de alquimia, y entonces me llega la información. Sencillamente me pongo a escribir o me pongo a hablar y va fluyendo la información. Por poner un caso, anoche tuve un momento de esos, pues serían aquí en España a las 12:15 y tal, estuve hasta las 2:30 de la mañana escribiendo. Recibí 4 canalizaciones seguidas. Esto ocurre de vez en cuando y ahí es donde recibo mucha información. Tenía una serie de preguntas sobre temas con los que estoy trabajando y, bueno, pues hubo una serie de entidades y de maestros que tuvieron la gentileza de comunicarse conmigo y pasarme la información. Esto me ayuda a ordenar toda aquella información que me va llegando. José Matías, tuvimos la oportunidad de compartir varios temas cuando estuvimos allí en España, nos encontramos, nos conocimos personalmente. Sí. Y me parece interesante, digamos, todo ese conocimiento que tú tienes sobre lo que es el origen del ser humano y que esto nos permite como darnos una visión más amplia de lo que somos nosotros mismos. ¿Podrías, por favor, compartirnos el conocimiento que tienes al respecto? Bueno, la humanidad es muy antigua sobre el planeta, lo que no quiere decir es que la humanidad siempre haya sido igual que es ahora. Hubo un tiempo en que los seres humanos compartieron la Tierra con otras razas. Esto son memorias muy antiguas de la Madre Gaia y concretamente esas razas con las que se compartieron fueron con las razas dinoides y reptoides. Y en aquel tiempo la humanidad consiguió vivir en armonía con estos seres. Sin embargo, hubo una intervención exterior y esa intervención exterior provocó que esta sociedad, que esta armonía que existía en la Tierra, se truncara. Sin embargo, esas entidades humanas o humanoides no tenían la base genética que tenemos hoy en día. En aquel momento la base genética de esas entidades era una base cetácea y los seres humanoides que vivía en ese momento eran humanos de origen cetáceo. Hay la plantilla que se utiliza en nuestro universo para experimentar los mundos en los que estamos los que estamos encarnados y que habitamos todos, es una plantilla humanoide. Entonces, nuestros oyentes habrán oído que hay humanoides de razas, no sé, reptilianas. También hay razas caninas, razas felinas. Entonces, en aquel momento era la raza cetácea la que tenía, digamos, desplegada una experiencia humanoide en la Tierra. Esto se extinguió, desapareció, y ahí la Madre Gaia decidió experimentar una nueva expansión de vida. Yo les llamo expansiones de vida porque ha habido varias. La primera, sin lugar a dudas, fueron de razas reptilianas encabezadas por los dragones. Esta es una historia muy bonita que a mí me gusta mucho. Yo me siento muy unido a esta historia y es algo que podemos comentar en otra ocasión que tengamos la posibilidad de conversar. Entonces la Madre Gaia decidió experimentar una nueva humanidad y entonces convocó a las razas más cercanas y convocó a las madres cósmicas y se creó la humanidad actual. Curiosamente, la humanidad actual
tiene seis hebras de ADN que proceden de los cetáceos, que ya dejaron, digamos, esa presencia en las memorias de nuestro planeta, y tiene dos hebras de las razas reptilianas. No todas las razas reptilianas son razas no benévolas. Las tortugas, por ejemplo, es una raza totalmente benévola, y de hecho la parte más luminosa de la familia reptiliana de luz está encabezada por la tortuga abuela. Si alguno de nuestros oyentes ha escuchado alguna canalización, alguna charla del hermano Kai, gran amigo a quien saludo desde aquí, pues él ha canalizado mucha información sobre este tema. Pero no solo él, hay mucha más gente que ha podido canalizar y aportar esta información. Al final, el trabajo que se canaliza es un trabajo comunitario, porque en realidad nuestra personalidad, aunque es única, y el Padre quiso que fuera así, el Creador quiso que fuera así, porque si nos hubiera querido a todos iguales, nos hubiera clonado. Cada uno es diferente, pero a la vez cada uno es igual. Todos portamos la misma información genética. Al final formamos parte de una conciencia unitaria, que en otros tiempos sobre nuestro planeta se definió como la ley del uno. Y esa conciencia, digamos, comunitaria, esa conciencia global, es la que canaliza en realidad la información. Todos somos unos en el planeta, todos somos uno en la galaxia, y todos somos uno en nuestro universo. También somos todos uno en la creación. Y lo que se van es experimentando diversas formas de vivir y diversos tipos de sociedades. Y nosotros experimentamos las nuestras aquí en la Tierra, pero en otros mundos se han hecho experimentos totalmente diferentes, y algunos han salido bien y otros no han salido tan bien. Entonces, aquí estamos experimentando. Y al frente de todo esto, pues lógicamente está la Madre Gaia, que es un Elohim, y ella es creadora de vida. Y en esa vida organiza, articula y ha creado distintas humanidades. Luego ya como la humanidad que conocemos, en más alta o más baja dimensión, la Tierra ha vivido tres civilizaciones principales: la civilización de Mu, la civilización de Lemuria y por último la civilización de la Atlántida. José Matías, hablando de estas memorias que se encuentran encerradas en nuestra genética, ¿cómo podemos nosotros hacer para ir recordando esos orígenes? Que es donde se contiene, digamos, como toda la sabiduría, el conocimiento de esas vivencias que tuvimos en esos orígenes, precisamente. Bueno, yo en esto soy un poco simple, si me permites el comentario. Claro, quiero decir, nosotros, a través de la visión de la mente, de nuestra mente, de nuestro personaje encarnado, vemos las cosas desde la conciencia de la separación. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que nosotros nos vemos como únicos, nos vemos como diferentes, y esto es una apariencia, es algo que no es real, es un teatro que hacemos en la vida para experimentar y para conocer. Lo mejor que podemos hacer es meditar. Ya sé que parece una tontería, y para meditar solamente hay que hacer dos cosas, que es buscar un sitio tranquilo, cerrar los ojos y aquietar la mente del día a día, nada más. Si a ti te gusta meditar haciendo prácticas como la posición del loto y demás, pues perfecto, pero esto te irá muy bien si formas parte de la humanidad encarnada en Oriente. Si tú prefieres meditar sentado en una silla con la espalda recta, esto sí, es necesario siempre tener la espalda recta, ahora explicaré por qué. Pues siéntate en una silla, ponte cómodo y pon la espalda recta, cierra los ojos y lleva la atención a tu respiración. Cualquiera de las miles de técnicas que hay por ahí, hay cientos de libros, por no decir miles de libros, para explicar cómo meditar. Y al final es un acto muy sencillo. Meditar un poco de tiempo cada día nos permite empezar a abrir esos espacios.
Porque esos espacios están dentro de cada uno de nosotros. Todo lo que existe en el universo es un reflejo, una parte de otra. Acuérdate de aquel adagio esotérico, bueno, en realidad de la filosofía hermética, que dice como es arriba es abajo. El creador hizo una obra perfecta y la ha repetido capa a capa, dimensión a dimensión. Entonces tan solo hay que conectar desde donde estés. Cerrar los ojos es muy importante porque cierras las ventanas al mundo exterior y abres las ventanas al mundo interior. Y hay gente que te dice, es que yo no veo nada, es que no tienes que ver nada porque has cerrado los ojos. Y tus ojos están hechos para ver el mundo material, que por otra parte es un mundo creado para poder experimentar, pero en la práctica es una creación que no existe. Nosotros somos solo energía. Y cómo se organiza esa energía es algo que elegimos antes de crear la vida en un mundo determinado. Porque no hay que engañarse. El mundo no lo han creado otros seres que no seamos nosotros mismos. Nuestra capacidad creadora como partes de la fuente, como hijos del creador, es la misma que la del creador. Somos capaces de crear y de hecho el mundo en el que vivimos es creación nuestra. Lo que ocurre es que nos cuesta mucho asumir todo eso, nos cuesta mucho asumir la responsabilidad de que el mundo que hemos creado es el que hemos creado nosotros, porque eso nos pone en la tesitura de tomar conciencia de que quien puede cambiar el mundo exclusivamente somos nosotros. Y esto encaja claramente con la ley del libre albedrío. Hay mucha gente que dice que en la nueva era vendrán seres extraterrestres, ángeles o maestros a elevarnos y a cambiarnos y a ayudarnos a ascender. Y esto sencillamente es una fantasía. Nunca en ningún sitio ninguna civilización ha ascendido si no ha sido por medios propios. Esto cualquiera que investigue un poco descubrirá que todas aquellas civilizaciones o seres benévolos que se comunican con nosotros insisten en este tema. Nosotros somos los responsables de nuestra vida y de nuestra creación. Tenemos que hacernos cargo de lo que hemos creado y transformar aquello que no nos guste, porque igual que hemos creado una cosa podemos crear otra. Entonces no vale con echarle la culpa al entorno, o como se dice aquí en España, mirando al tendido y tal, y decir la culpa es de los que están ahí arriba. No, la culpa es nuestra, si es que existe la culpa, que en realidad no existe. Eso es una falacia. Solo existe responsabilidad. Tú eres responsable de tu creación y si no te gusta la cambias. Que sea difícil o no cambiar, eso ya es otra cuestión. Pero es posible cambiarlo. Y para hacer eso, la base para poder conectar y para poder aceptar es cerrar los ojos y meditar un ratito cada día. Se empieza por meditar un cuarto de hora porque tu mente no te deja meditar mucho rato porque piensa que pierdes el control y se te acaba yendo la cabeza y hay veces que dices voy a meditar un cuarto de hora, resulta cuando acabas llevas 2 horas meditando. Entonces dices, ¿qué pasó? ¿Dónde estuve? Bueno, y durante esas 2 horas has estado viendo cosas, has estado sintiendo cosas, has estado experimentando cosas y poco a poco se va abriendo el canal de conexión con tu ser. Y es así de simple, así se ha hecho siempre y así se ha de hacer, porque cada uno es parte del creador y la conexión con el creador la debe restablecer cada uno desde su voluntad y su libre albedrío y nadie te la puede imponer. Te agradezco mucho esta respuesta porque en realidad nos llama al estado de niños, de regresar a la simpleza, a lo natural. Entonces, viendo un tema como tan, entre comillas, complicado de sacar esa información, hablamos de ADN, hablamos de razas, hablamos de orígenes, y la respuesta está allí, en el silencio, en esos minutos que cada uno de nosotros se pueda empezar a dar desde el momento que tome la decisión de aperturar su conciencia. Bueno, mencionaste sobre la raza Mu, los lemurianos y los atlantes. ¿Podríamos hablar un poquito sobre cómo era la Tierra en estas 3 civilizaciones? ¿Qué caracterizaba esas etapas en la Tierra? Bueno, lo que ha caracterizado siempre a la Tierra en esas 3 épocas
exceptuando quizás la época de la Atlántida, es la armonía en la que vivía la humanidad. En principio la humanidad de la Tierra, porque claro, llegados a este punto hay que reconocer que nosotros somos una humanidad, pero que hay otras muchas humanidades repartidas por el cosmos. Esas humanidades no tienen por qué ser físicamente como la nuestra, ni tienen por qué tener la base genética que tenemos nosotros. Cuando me refiero a la base genética, me refiero a la información que recibimos. Entonces, la humanidad tiene, digamos, en su acervo, genético, lo mejor de cada casa. Hace poco tuve una pequeña comunicación con los pleiadianos y me decían, no entendemos que teniendo como tenéis lo mejor de cada raza, de cada civilización de nuestro distrito galáctico, os comportéis como os comportáis y viváis de la forma que vivís. Dice, os hemos entregado lo mejor para que hicierais el trabajo que propuso la Madre Gaia y realmente no lo estáis haciendo en este momento. Seguís dando vueltas sobre vosotros mismos sin verdaderamente llegar a salir y asumir la responsabilidad que tenéis. Y claro, yo reflexionaba luego, pensaba sobre esto y decía, caramba, no somos conscientes de nuestra auténtica herencia. Así que imagínate en la época de Mu, cuando esta información todavía era limpia y pura, cuando realmente nosotros vivíamos en la conciencia de ser niños, porque en el fondo al creador, a la fuente creadora, se la percibe como un niño. Él no tiene, ella, porque no tiene género, no tiene doblez, es inocente. Si alguien dice, ¿y cómo es esa inocencia? Le propongo, invoca a los unicornios, a los pegasos y a los unicornios alados, dile que vengan a tu vida y que te enseñen lo que es la inocencia. Medita sobre Antares, que es uno de los mundos o una de las civilizaciones, porque en Antares hay varias capas de vida que aportaron información para la Tierra y siente cómo allí se vive la inocencia. Bueno, esto te va a ayudar. Acuérdate cuando eras niño y veías el mundo y realmente pues no te interesaba demasiado las cosas de los mayores. Tu deseo era jugar. Si extrapolamos ese deseo de jugar, lo que hacemos en realidad en la vida es experimentar, es jugar. Y la vida en realidad es un juego. Los guías y los maestros siempre insisten en esto. Lo que ocurre es que en nuestra mente, ego, que no es algo malo, como mucha gente dice, sino que es algo necesario para poder experimentar la vida en la tercera dimensión y sobre todo la conciencia de dualidad. La mente ego se empeña en tomar el control de la vida. Ella piensa que somos nosotros, como dice Edgar Tolle, y nosotros somos más que nuestra mente ego y que nuestra conciencia ego. Entonces lo que hacemos es experimentar desde esa inocencia siempre que podemos. Para eso, pues el buen camino es el que decía antes, el de meditar. Así que imagínate que en la época de Mu, aquello era un espacio de conciencia, porque no estábamos todavía totalmente anclados físicamente en la tercera dimensión, que daba tiempo para que nuestra conciencia bajara tan abajo. Vivíamos en paz y en armonía, ¿no? Posiblemente en quinta dimensión, y a partir de esa quinta dimensión empezábamos poco a poco y como un juego a entrar en la tercera dimensión. Sin embargo, hubo una intervención en la Tierra de origen externo, de origen extraterrestre, algo que venía de fuera de la Tierra. Ese algo era, digamos, la guerra entre la luz y la oscuridad, que en ese momento en la Tierra no existía. Así se había creado la vida en la Tierra, sin esa lucha entre la luz y la oscuridad, pero con dualidad y en armonía. Y entonces se produjo la primera caída de conciencia, la humanidad conoció el miedo. Nunca antes habíamos experimentado el miedo. Y el miedo nos lleva a una conciencia de separación. Cuando tú tienes miedo, estás desconectado del corazón de la fuente. Y cuando estás en desconexión con el corazón de la fuente, te sientes perdido y aislado. Te sientes abandonado, te sientes solo.
y aunque nunca hemos estado desconectados del corazón de la fuente, porque ¿cómo podríamos estar desconectados del corazón de la fuente teniendo como tenemos un canal de luz tan impresionante? El no saber que está ahí, el no utilizarlo, te hace vivir en esa apariencia de separación. Eso es parte del juego de la vida en la Tierra. Esto por lo que respecta a Mu. En aquel momento muchos humanos abandonaron la Tierra y se involucraron en esa guerra galáctica. Y ahí aparece un arquetipo muy duro que en algún momento hay que sanar a lo largo de la vida, que es el arquetipo de los guerreros galácticos. Durante miles de años luchamos en el espacio, por un bando o por otro. Experimentamos todo eso hasta que llegó un momento que nos cansamos de luchar y volvimos a la Tierra. Y cuando volvimos a la Tierra estaba en la transición entre Lemuria y Atlántida. Y empezamos a encarnar a través de los atlantes y de los lemurianos. Después de este tiempo en el que no hubo, digamos, una civilización sobre la Tierra, apareció un nuevo planteamiento del proceso de ascensión, ¿no? Del proyecto de ascensión de la Tierra, y apareció la sociedad de Lemuria. La sociedad de Lemuria, la verdad es que sí fue una sociedad muy estable, muy conectada con la luz. El recuerdo que tenemos cuando meditamos, cuando hacemos algún taller, cuando hacemos algún trabajo sobre Lemuria, es un recuerdo de melancolía. Nos entra un cierto estado de melancolía, de haber perdido el paraíso, aunque en realidad la pérdida del paraíso, el arquetipo de la pérdida del paraíso, de la expulsión del paraíso, hace más referencia a Amu que a Lemuria. Y bueno, en Lemuria hubo un cuestionamiento por parte de algunos miembros de aquella civilización sobre el plan que habían establecido los maestros. Se cuestionó el plan y un grupo de lemurianos empezó a ingerirse y a intervenir en lo que era la civilización atlante, que durante un tiempo existió en paralelo pero separada. El caso es que los lemurianos decidieron desencarnar en masa, entregar su isla al mar, entregar su continente al mar, y en una noche desencarnaron todos. A ellos no les gusta que hablemos del hundimiento de Lemuria. Ellos prefieren decir que entregaron su tierra a la madre Gaia, al mar, y empezaron a encarnar de forma masiva en la Atlántida. Y la Atlántida representa para la humanidad el más alto nivel de conciencia nunca alcanzado sobre la Tierra. El problema en la Atlántida, por eso digo que es un poco diferente a las otras civilizaciones, el problema de la Atlántida es que se polarizó y hubo un gran número de seres humanos, de almas, que alcanzaron un nivel de conciencia extremadamente elevado. Verdaderamente empezamos allí a través de ese grupo que eran los hijos de la ley del uno. Hay un escritor, un canalizador de primeros del siglo, Edgar Cayce, que habla de este tema, no muy extensamente porque sus canalizaciones son cortas y bueno, no todas están publicadas y demás, pero hay algunos libros por ahí publicados que explican alguna cosa de estas y hacen ver un poco cómo era aquella conciencia. Yo mismo he podido, digamos, experimentar y conectar con los registros acásicos de Atlántida, y la civilización atlante era magnífica. Realmente, en la época de la Atlántida, nuestra humanidad era un faro de luz en la galaxia, pero también había un faro de sombra que estaba representado por un grupo que dentro de Atlántida era el grupo ariano. Se llama así porque hubo un momento en que Atlántida se fracturó en varias islas y ellos habitaban en la isla de Arián. Y estos arianos decidieron tomar el control de la Atlántida y decidieron conquistar el planeta. Y tuvieron guerras con otros grupos sobre la Tierra. Uno de esos grupos es el Imperio Rama, que estaba en lo que hoy en día es la zona del Índico, del Océano Índico. Hay registros en el Bhagavad Gita, en los Upanishads, de armas, de
esas famosas vimanas, etcétera, que hablan precisamente de este periodo. Fue un periodo bastante oscuro para la humanidad, por una parte, pero por otra parte fue un periodo que, si tenías, digamos, la suerte de vivir entre los de la Ley del Uno, en la isla de Poseidia y en la ciudad de Poseidonia, pues podías experimentar eso. Y de hecho las almas humanas encarnaron en aquel momento, tanto en un grupo como en el otro. Y tuvimos la oportunidad de experimentar las dos polaridades y poder elegir qué es lo que queríamos para nuestro mundo y para nuestra civilización y para nuestra parte de la humanidad galáctica. Bueno, los atlantes de la Ley del Uno al final desencarnaron junto con los otros, porque hubo una hecatombe que acabó con Atlántida. Y luego empezó este periodo del que estamos saliendo ahora, que se llama la Edad del Sueño. Antes de entrar a este periodo, ¿Sí? Estas civilizaciones tuvieron su época de oro y hubo una llamada caída de conciencia. Sí. ¿Podrías ampliarnos un poco sobre qué significa esa caída de conciencia? Pues, bueno, caídas de conciencia en realidad hubo tres. Una por Mu, otra por Lemuria y otra por la Atlántida. Sí es verdad que Mu tuvo una era dorada y que, digamos, se acabó abruptamente por esta intervención, por esta injerencia externa. Lemuria no tuvo realmente una caída de conciencia al estilo de la de Mu y la de la Atlántida, y en ese sentido podríamos hablar de una conciencia conjunta entre los atlantes y los lemurianos. Podríamos decir que hay una conciencia atlante-lemuriana. En Lemuria, digamos que se experimentó, dentro de lo que es la polaridad, se experimentó más la polaridad femenina, y las tecnologías de los lemurianos eran, digamos, tecnologías más desarrolladas con el lado femenino. Y allí se desarrolló de una forma muy, muy potente todas aquellas capacidades, como puede ser la intuición, como puede ser la visión del tercer ojo y demás, mientras que en la época Atlante lo que se desarrolló más fueron las tecnologías del lado masculino. Era más una tecnología material, era más una ciencia parecida a la ciencia que manejamos ahora, solo que la ciencia atlante estaba muy basada en la tecnología de los cristales, en gran medida porque hubo una importante intervención por parte de nuestras civilizaciones hermanas, como pueden ser los arturianos o los sirianos o los pleyadianos, que trabajan desde hace milenios con, bueno, millones de años, diría yo, más que milenios, pero en fin, los ritmos de tiempo son diferentes en cada civilización, pero para nuestra cuenta de tiempo son miles de años, millones de años. Trabajan con tecnologías de cristales y esta tecnología se transfería a la Atlántida. Incluso aquí se experimentaban tecnologías nuevas, se hicieron creaciones nuevas que también nutrían a los arturianos o a los pleyadianos o a los sirianos, y también, por cierto, a la civilización de los Hathors, que es otra civilización con la que la Tierra ha mantenido contacto y que de alguna manera han hecho una intervención benévola apoyando el desarrollo de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, bueno, las caídas de conciencia pues eran bajar, digamos, de la vida en una determinada dimensión. Pongamos, por ejemplo, que la civilización de Mu bajó de 9ª a 7ª dimensión, porque la creación se desarrolla muy cerca de la conciencia Elohim, que está a partir de la 11ª dimensión, y esta creación primera de la Tierra se hizo desde la 9ª dimensión, donde toda la cultura era una sola, y lo que sentía uno lo sentían todos, o lo que pensaba uno lo pensaban todos. Esto para nosotros es difícil de entender, porque tenemos la conciencia fracturada, pero no como algo negativo, sino como una experiencia que hemos aceptado conocer. Uno no sabe jugar a algo si no practica. Si tú no juegas, por decir un juego que conoce todo el mundo, si tú no has jugado nunca al Monopoly, no sabes cómo es. Y entonces te pueden contar cómo es, pero hasta que no juegas, no sabes cómo es comprar casas, vender casas, o comprar calles, vender calles. Cuando juegas con el Monopoly, pues ya sabes que
quedarte con todo el Monopoly, pues salir arruinado. Entonces, dependiendo cómo tú te lo tomes, así la vivencia va a ser de una forma o de otra. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Entonces, aquella caída de conciencia continuó en Lemuria y allí de séptima se bajó prácticamente a quinta dimensión, o de una quinta dimensión alta realmente se bajó a una quinta dimensión más baja. Y por último, en la Atlántida se empezó a habitar a la vez en quinta y en tercera dimensión. Pero hubo algunos seres conectados con la conciencia de la ley del uno que pudieron volver a alcanzar otra vez esa conciencia de la séptima dimensión y pudieron empezar a experimentar la alquimia dimensional, que nos permite, como algo único en la Tierra, poder vivir en varias dimensiones a la vez de forma consciente y con el mismo personaje. Es proyectar el mismo personaje en distintas dimensiones y estar ahí presente. Imagínate lo que supone esto. Si nosotros conseguimos desarrollar la alquimia dimensional, ayudaremos a toda la galaxia a elevarse. Y para eso hay que abrir nuestra conciencia, hacernos responsables y hacernos cargo de nuestros potenciales y desarrollarlos desde el amor y la conciencia de unidad. Aquí la clave es el amor y la conciencia de unidad. Entonces, ahí fue donde los atlantes, vamos a decir, fracasamos. Aparentemente, porque al final todos son enseñanzas. Hay una bonita canalización del arcángel Metatrón que hizo un contactado por el arcángel James Tiberon, que hizo parte de esta conciencia de unidad de la ley del uno, y dice, los últimos tiempos de la Atlántida fueron tiempos muy dolorosos, pero fueron tiempos llenos de grandes enseñanzas. Y esas enseñanzas es lo que ahora nosotros tenemos que recordar y aplicar y saber que si una vez estuvimos en lo más alto, podemos volver otra vez a estar en lo más alto, pero no para nosotros mismos, que también, sino para poder ofrecerle todo eso a nuestras familias de luz, de las que procedemos. Todos procedemos de alguna antigua familia de luz, pues yo qué sé, aquí hay semillas cósmicas de todo nuestro sector galáctico, ¿no? Pues de Sirio, de Orión, de Antares, de Arcturus, de Pléyades, también de Andrómeda, etc. Y las semillas que se han reunido hasta aquí, son semillas que hemos creado, algo común para todos. Y nosotros somos esa mezcla de todas estas vivencias y experiencias. Por eso el otro día los pleyadianos decían, tenéis lo mejor de cada familia. ¿Por qué no lo desarrolláis? ¿Por qué vais tan despacio? ¿Por qué vivís todavía en esa conciencia de la 3D y no conseguís despegaros de eso? No hay que destruir el ego, solamente trascenderlo e integrarlo en esa preciosa armonía, en esa columna de luz que tiene portales dorados que nos introducen en cada una de las dimensiones. La cuestión es que a nosotros nos gusta que nos lo den hecho, lo queremos rápido y lo queremos ya. Somos niños malcriados en ese sentido. Y para poder escalar hay que hacerlo cada uno. Y se asciende, como dice el arcángel Metatrón, cada uno de cada vez. Quiere decir, cada uno asciende por sí mismo. Pero esto no quiere decir que no nos podamos apoyar en otros o que otros nos apoyen. O nosotros incluso apoyar a otros. Pero sin tomar el poder y respetando siempre que cada uno ejerza su libre albedrío. Bueno, José Matías, con respecto a la pregunta que hicieron los pleyadianos, de que no entienden por qué, siendo nosotros seres de luz, con genética de lo mejor de cada raza que ha hecho parte de nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué estamos tan pegados? Porque la mayor parte de la humanidad vive dormida. Todavía no hemos despertado. Incluso muchos de nosotros que supuestamente pensamos que nos hemos despertado, en realidad tampoco estamos tan despiertos. Y no vivimos de acuerdo con las capacidades y los potenciales con los que podemos vivir.
la quinta dimensión está abierta para nosotros. Y en lugar de meditar y proyectarnos a la quinta dimensión y desde ahí decretar la creación de algo que queremos para nuestra vida, nos empeñamos a hacerlo a la vieja usanza. Igual que lo hemos hecho durante miles de años en que estábamos desconectados, bastante desconectados de esa quinta dimensión. No porque la quinta dimensión no estuviera ahí, que estaba, sino porque nuestra conciencia se había adormecido de tal manera que no permitíamos poder acceder a esos espacios de luz. En la quinta dimensión las cosas van muy rápido. Cuando uno entra ahí, entra en ese espacio y empieza a trabajar, pues las cosas suceden inmediatamente y ese inmediatamente puede traerse a tercera dimensión. Por supuesto hay que atravesar la cuarta, pero la cuarta, digamos, sería el mundo arquetípico, es el mundo de los sueños al que nosotros vamos cuando dormimos. Pero podemos subir un poco más arriba y eso se hace con la voluntad, sencillamente, conectando tu ser de quinta con tu ser de tercera y ensamblando el uno y el otro, y ahí ocurren cosas fascinantes. Bueno, con respecto a esos sentimientos fuertes que nos han dejado esas 3 caídas de conciencia, sentimiento de nostalgia, de separación, de culpabilidad, de miedo, de dolor, ¿cómo integramos, cómo sacamos la luz de este ego que se presenta desde tiempos inmemorables, podríamos decir? Bueno, la aparición del ego no es tan antigua. Digamos que el ego va apareciendo a medida que nosotros vamos entrando en las dimensiones más densas. Evidentemente en quinta dimensión hay ego, porque hay conciencia de uno mismo separado, pero también hay conciencia de que formamos parte de un grupo, de que formamos parte de una entidad global. El ego que nosotros tenemos ahora es un ego, digamos, adormecido. Nuestro ego tiene miedo a desaparecer. Este es el principal miedo al que nos tenemos que enfrentar, el miedo a la muerte. Y en las sociedades que hemos creado sobre la Tierra, a nadie se le enseña, por más que se hayan empeñado algunas culturas y algunas filosofías en transmitirnos, en comunicarnos que la vida es eterna, como por ejemplo la filosofía cristiana, muy especialmente la católica, que se ha empeñado en hacernos ver que tenemos una sola vida y que a una sola vida nos jugamos si vamos a pasar la eternidad en el cielo y en el infierno. Y esto distorsiona la conciencia de las personas y distorsiona el ego de las personas. Hay gente que vive aterrada porque ha hecho algo en su vida impulsado por algún motivo y no cree que pueda haber perdón. Se pasan la vida espiando esa pena. Esto es peor que el infierno. Quiero decir, teniendo en cuenta además que el infierno no existe tal y como nos lo han pintado. Pero bueno, esa es otra historia que quizás en otro momento podemos hablar. En realidad nosotros, tenemos una vida eterna e infinidad de vidas. Nuestro ser es eterno. Nuestros egos son temporales. Cuando nuestro personaje termina su proceso, termina su ciclo y desaparece aparentemente, el personaje se integra en la línea de las memorias de vida que nosotros tenemos, y es un conocimiento más, es una experiencia más que vamos acumulando. Es como si tuviéramos un taco enorme, un montón enorme de cromos, como los de los futbolistas, y vamos acumulando un cromo y otro, y ahí tienes todas tus líneas de vida. Lo que pasa es que estas líneas de vida están interconectadas entre sí, y cuando tú cambias algo que dijiste, es que hace tantas vidas yo no pude transformarme, no pude hacer esto, no completé aquello, y lo he intentado 2 vidas más y no me ha salido, pero ya por fin lo hice. Al cambiar eso cambias todo, pero no solo cambias todo, cambias también tu linaje familiar. Somos muy poderosos, por eso los pleiadianos no entendían que nosotros no tomáramos conciencia de eso. Vivimos en ese adormecimiento, y al vivir en ese adormecimiento
no desarrollamos plenamente nuestras capacidades y la potencia de nuestra conciencia. Así es que durante muchos miles de años, concretamente unos 13.000 desde la caída de Atlántida, nos hemos ido hundiendo en esa conciencia. Y aunque, por ejemplo, se intentó un nuevo proceso de ascensión en la época de Egipto, especialmente durante el reinado del faraón Akenatón, con la intervención de la familia siriana de Luz, que siempre ayudó a la tierra en cada momento y demás, en que ha sido necesario este intento de ascensión, este proceso acabó bajo el poder de los sacerdotes egipcios, que habían sido infiltrados, digamos, por estas fuerzas oscuras que no querían que cada uno de nosotros se librara, digamos, de ese yugo que nos une hasta conciencia. ¿Por qué? Pues porque aquí somos manejables y el poder de estos personajes se extiende en las civilizaciones. Y dices, ¿y cómo librarme de ese poder? Bueno, pues sencillamente haciendo conciencia de ti. Hay una frase muy bonita que dice que crea la vida o vive la vida que quieres ver, que quieres vivir en el mundo. La frase no es mía, evidentemente, pero hace un poco ejemplo de lo que podemos hacer. Si tú quieres que el mundo sea de una manera, empieza a crearlo a tu alrededor. A veces no es sencillo, a veces te toman por tonto. A veces piensan que eres un necio, que, hombre, ¿cómo se te ocurre hacer esto o aquello? Bueno, te tiene que importar poco, lo que importa eres tú y tu conciencia, y vivir con arreglo a tu verdad, que no tiene que ser, por cierto, la verdad de otros. Estamos en la era de Acuario, en la era de Acuario ya no hay maestros, ya no hay a nadie a quien seguir, salvo seguir tu propio ser interno. Cada uno de nosotros tiene un ser interno que es nuestro propio maestro, es nuestro maestro interior, y a ese maestro se llega a través de la meditación y del desarrollo de la conciencia, a través de la atención y estando presentes en lo que te va diciendo el universo, porque verdaderamente el universo tiene un mensaje para cada uno de nosotros, individualizado, y así lo hizo el Creador. Su obra es perfecta y no abandona nunca a nadie, por mucho que nosotros nos sintamos abandonados. Para conectar con él, lo único que hay que hacer es cerrar los ojos y respirar un poco serenamente y no tener miedo, trascender ese miedo. No te vas a extinguir ni vas a desaparecer. Y si ahora no te salió, lo peor que te puede pasar es que encarnes otra vez. Y estar aquí es un privilegio y una maravilla. Hay lista de espera para venir a la Tierra, no sé si lo sabes. Sí, claro que sí. Sí lo sabes. Y cada vez los requisitos son mayores. Claro, es que... O sea, en realidad es un privilegio estar aquí, viviendo esta época con toda la herramienta, toda la información y todos los momentos energéticos y físicos que son, digamos, como la tierra más fértil, pudiera decir, la tierra más fértil para poder dar los mejores frutos como raza humana. Uh-huh. Así es. Bueno, José Matías, todas estas reflexiones, todos estos temas que estamos tocando, que quizás no se hace de una forma muy frecuente, nos lleva a grandes reflexiones y de eso se trata. Claro. José Matías, queremos pedirte el favor de que cerremos esta entrevista con una canalización tuya del ser que sientas en este momento que quiera entregar su mensaje de cierre. Uh-huh. Bueno, yo creo que podríamos conectar con alguno de los maestros que habitualmente nos acompañan. ¿Me vas a permitir, para hacer esto, que cierre los ojos, que me distancie un poquito de la cámara por supuesto, claro poder, que sí. Para poder alinearme y demás? Desde el corazón unificado de la conciencia, queridos hermanos, os hablamos, Merlín y yo mismo, Melquisedec. Hijos míos, estabais en un momento de cambio y transición fundamental para la evolución futura de nuestra humanidad.
lo primero que queremos recordaros, porque a veces se olvida, es que nunca habéis estado solos, nunca hemos estado solos. Estamos rodeados por el amor de la fuente, por el amor del Creador. Pero cuando vivimos en la conciencia de la tercera dimensión, nuestro propio ego nos impulsa a afrontar solos y a resolver solos los problemas, las pruebas, las experiencias cotidianas que vivimos. No podemos ayudaros si no nos pedís ayuda. Estamos deseosos de prestaros ayuda, de acompañaros. Pero no nos entreguéis vuestros problemas como si no fueran una cosa vuestra. Debéis comprender que las situaciones de vida que estáis experimentando son vuestras, son vuestra creación. Son retos, juegos que os habéis planteado en la vida. Así sean situaciones difíciles, que a veces os parezcan imposibles. Sin embargo, nada es imposible. Siempre hay una solución en la luz. Siempre es así y siempre ha sido así. La solución perfecta es la solución de la luz. Es la solución que siempre aparece para el mayor bien de todos los implicados. Y así debéis de enfocaros. Por otra parte, deciros que nosotros no somos dioses, queridos hermanos, somos igual que vosotros, que nosotros hemos tenido vidas en la tercera dimensión. El maestro Meklin toma la voz en este momento y dice: acordaros de las situaciones que yo viví en la tierra, acordaros de mis enamoramientos, acordaros de mis caídas de conciencia personales en torno a la oscuridad y de cómo al final pude resolver y salir adelante. Y si esto lo hice yo, lo puede hacer cualquiera. Por supuesto, queridos hermanos, no es fácil. Pero no penséis que nosotros somos dioses. Nosotros solamente estamos un poquito más avanzados que vosotros. De alguna forma hemos resuelto aquellas situaciones que vosotros tenéis en la vida. Y estamos dispuestos a ayudaros, como hermanos que somos, a tenderos la mano. Pero no nos mandéis vuestros asuntos como si fueran cosa nuestra. Son cosa vuestra. Pero tenéis siempre nuestro apoyo y nuestra orientación. No nos miréis como santos, como dioses, como seres superiores, porque no lo somos. Somos sencillamente seres humanos, que ya no necesitamos experimentar la vida en la tercera dimensión, porque hemos jugado todas las partidas posibles que nuestro ser quería jugar. Hemos experimentado todos los juegos y ahora nos encontramos en el camino de la elevación de conciencia, en el camino de la ascensión, un par de peldaños más avanzados, pero solo un par de peldaños. Cualquiera de vosotros puede dar un salto de conciencia y ponerse por delante en cualquier momento. No lo olvidéis. Este es un camino en el que todos vamos unidos y todos vamos de la mano. Y cuando das el salto y subes 2 peldaños de golpe, y esto lo han hecho muchos seres humanos en la Tierra, porque somos muchos los que en este momento habitamos en Shambhala, en este espacio de conciencia maravilloso al que estáis llamados a venir en cualquier momento y en el que vais a encontrar solaz y tranquilidad para regocijaros con nosotros por la luz que llega a la tierra y para experimentar juntos y desde aquí las vivencias de mayor vibración y de mayor amor. Por otra parte, deciros que la tierra se está preparando para un cambio de conciencia que ya ha empezado en realidad de forma trascendental. Interviene ahora el maestro Saint Germain y nos dice: podéis llamarme siempre que queráis para ayudaros a transmutar cualquier situación que viváis
desde el amor, el respeto y la conciencia. La energía que yo represento junto a la Madre Kuan Yin y al Arcángel Zadkiel es la energía de la transmutación y de la transformación. Y esta energía engloba el perdón. Muchas veces no os acordáis de perdonar. Y a veces, cuando perdonáis, no os dais cuenta de que a quien primero hay que perdonar es a vosotros mismos. La culpa, queridos, no existe. La culpa es una creación de la tercera dimensión, de la conciencia de separación y del ego. Es una forma de obtener energía de otros en lugar de obtenerla desde la fuente. Conectaros con la fuente, trascender y transmutar. El camino se abrirá ante vosotros. El camino a la luz y los portales dorados serán fáciles de acceder y de trascender. Tan solo necesitáis eso, intención y amor. Os bendecimos y os amamos. Siempre os acompañamos. Benditos y queridos hermanos, continuad con vuestro camino, mas nunca penséis que estáis solos y que se os ha abandonado. Estamos muy atentos, muy pendientes y estamos muy cerca. Tan cerca que si pudierais vernos extenderíais la mano y nos tocaríais. Os esperamos. Muchas gracias. Agradecemos a los seres visibles e invisibles que se hacen presente en este momento para transmitir toda esta energía que va a mover nuestros corazones, que empieza a mover nuestra conciencia hacia ese despertar. José Matías, infinitas gracias. Gracias a ti, Marta. Y gracias en nombre de todas aquellas personas que puedan escuchar esta entrevista, esta charla tan agradable, porque el objetivo es unirnos todos, cogernos de las manos, así estemos en un punto o en el otro del planeta, y cruzar juntos en el camino de la luz por los portales dorados. Y esto hemos de hacerlo todos juntos. Sí lo haremos cada uno de cada vez, cada uno en su momento, por supuesto, pero es algo en el que unos y otros nos tenemos que ayudar. Y así es, y así debe de ser. Así es que gracias a ti por esta oportunidad y por abrir la conciencia o intentar abrir estos canales de conciencia para todas aquellas personas que están buscando en estos momentos una respuesta a sus inquietudes. Creo que los maestros te agradecen, que nuestros hermanos de luz te agradecen muy profundamente esto. Nuestros hermanos de luz desencarnados, pero también los encarnados como nosotros. Gracias. Gracias a ti. Te invitamos al taller presencial en México, Tecnología Espiritual Arturiana del Origen, San Luis de Potosí, sábado 1 de octubre, recalibrando las 12 fibras de nuestro ADN, desbloqueando nuestros códigos de ascensión, sanación cuántica, con nuestro ser de quinta dimensión. Activar nuestro ADN implica hacernos más conscientes de cada aspecto de nuestra vida. Significa reconocer nuestra responsabilidad en este proceso. Significa restaurar nuestros campos energéticos y ser la luz que somos. No estamos solos. Seres de luz de diferentes dimensiones abren portales de conciencia para compartirnos su sabiduría y poder avanzar en forma acelerada pero armoniosa en este proceso de ascensión hacia la quinta dimensión. El requisito, que seamos nosotros los que demos el primer paso. Te esperamos. Taller presencial en México este sábado 1 de octubre. Solicita mayores informes al +57 321 38 96 518 o al email concienciacosmica2@yahoo.com. Sigue el llamado de tu corazón.